Hoy en Zacatecas pareciera que vivimos una paradoja. No podemos ignorar que tenemos un gobernador que pareciera que no tiene visa, un gobernador que no puede representar al Estado más allá de nuestras fronteras. Y aunque pudiera parecer un detalle menor, en realidad refleja algo mucho más profundo. La falta de preparación, de visión y de credibilidad internacional que tanto daño nos está haciendo como Estado. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo, de progreso o de atracción a inversiones cuando quien encabeza el gobierno estatal no puede ni siquiera cruzar la frontera? ¿Cómo se pretende hablar de apertura o de vínculos con el exterior si nuestro líder está literalmente limitado en sus movimientos? Un gobernador sin visa es un símbolo de que Zacatecas está encerrado en la improvisación, de una administración que no entiende que el liderazgo no se mide con discursos, sino en resultados, en gestión y en presencia y también en respeto. No es solo una cuestión burocrática, es una cuestión de imagen, de diplomacia y de seriedad. Mientras otros estados viajan, gestionan acuerdos, presentan proyectos y buscan alianzas que benefician a su gente, aquí seguimos viendo cómo se justifican las carencias con excusas. Y la verdad es clara, un gobernador que no puede salir del país, no puede representar dignamente a su pueblo en el escenario nacional, ni mucho menos en el escenario internacional. Zacatecas necesita abrirse al mundo, no encerrarse solamente en sus problemas, necesita líderes capaces, preparados, que puedan mirar de frente a inversionistas, a organismos internacionales y a otros gobiernos. Y decir con orgullo, aquí está Zacatecas, listo para crecer, pero para eso no necesitamos discursos vacíos, necesitamos gobernantes con visión global y credibilidad personal. Zacatecas es un estado donde casi la misma población es casi equivalente a la que hoy vive en Estados Unidos, es decir, que tenemos cerca de 1,5 millones de zacatecanos que no pueden ver a su gobernador en suelo americano. La falta de visa no es un problema central, es el síntoma de algo mucho más grave, de un gobierno que no prevé, que tampoco planeó y que no entiende la magnitud del cargo que ocupa. Porque un gobernador que aparentemente le fue retirada la visa, no solo tiene cerradas las puertas del extranjero, también tiene cerradas las puertas de la inversión. Y mientras siga así, pues Zacatecas seguirá detenido, viendo cómo el resto del país avanza, porque para construir un estado fuerte se necesita más que poder, se necesita presencia, confianza y sobre todo, pues respeto. 3 cosas que lamentablemente este gobierno perdió hace tiempo. Para concluir mi intervención, solamente hacer algunas aseveraciones. ¿Cuáles son las causas principales por las que hoy el gobierno de Estados Unidos ha suspendido las visas a muchos políticos, sobre todo de Morena? El número 1 es la corrupción y los vínculos evidentes con el crimen organizado. El número 2 es la participación o de alguna manera la violación a los derechos humanos. El número 3, el lavado de dinero y el enriquecimiento ilícito. El número 4, la pérdida de la confianza diplomática. Y el número 5, en la política interna de Estados Unidos, es pues enviar un mensaje de presión o de advertencia. Evidentemente nos queda claro que Zacatecas está entre esa lista. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada María Teresa. Para hechos, Roberto Lamas, por favor. Tiene el uso de la voz. Para hechos, diputada presidenta.
Se cierra. Tiene el uso de la voz el diputado Roberto Lamas, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros, yo creo que hoy en día lo que estamos viviendo todas las personas que radicamos en el exterior, en este caso en Estados Unidos, por la problemática y las cuestiones migratorias que ha implementado el presidente Donald Trump, y lo que comentaba mi compañera Tere sobre el problema o la posible o lo que se rumora sobre esta situación, yo quiero ir más allá, a la necesidad real que tenemos la comunidad migrante. Anteriormente se tenían casas de representación en diferentes partes de Estados Unidos, en California, en Chicago y en Texas. ¿Qué hacían estas casas de representación? Precisamente atender a la comunidad zacatecana, ser el contacto y el vínculo directo de los gobiernos. Hoy en día esas casas de representación ya no existen. Yo no entiendo cómo va a ser posible que un estado como Aguascalientes, que hay más o menos 250,000 hidrocálidos radicando en Estados Unidos, tengan casas de representación en California, en Texas, en Atlanta y Illinois. Yo no acabo de entender cómo Durango, que también tiene en esta parte una comunidad migrante viviendo en Estados Unidos, tengan casas de representación, y voltearon en su momento a ver lo que se estaba haciendo bien en Zacatecas, en la política pública migrante, y que hoy en día tengan también sus casas de representación en Dallas, en Chicago y en Los Ángeles. Y hoy en día nosotros, como zacatecanos, y hablo como diputado migrante y también esta parte, porque me lo han hecho llegar y me lo han comentado nuestros compañeros connacionales, ¿qué está pasando? ¿Por qué se nos está quitando toda esa parte a los zacatecanos migrantes? Sí, comentan el tema de las remesas, sí, comentan que somos prácticamente unos héroes con capa, y ¿dónde está la atención? Hoy en día la problemática que tenemos es principalmente de tierra, es atenderlos, ver qué necesidades tienen ellos hoy en día. Anteriormente se les pedía documentos simple y sencillamente para que se pudieran ellos identificar. Hoy en día desafortunadamente no se pueden llevar a cabo, y me pueden poner muchísimas cosas. En este caso el secretario de la Secretaría de Zacatecano Migrante, por muchas cuestiones, todo se puede llevar a cabo. Hay un orden y hay una parte en la cual se puede cumplir legalmente para llevarlo a cabo. Hace meses atrás, en lo que viene siendo en Oklahoma, nos lo comentaba la presidenta de esta federación, por una identificación de una licencia de conducir que se expidió durante las ferias diferentes binacionales, por esa identificación salvó lo que vino siendo una posible detención y una posible deportación, porque se pudo identificar. Tan así es importante hoy en día que se puedan atender esas causas. Hago un llamado muy respetuoso. Concluya, diputado. Con esto concluyo. Hago un llamado muy respetuoso al Ejecutivo y a las dependencias y a los 30 diputados, que podamos hacer todos algo más por todos esos zacatecanos que radican en el exterior y que nos necesitan hoy más que nunca. Felicidades. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la voz el diputado Santos González Huerta, hasta por un tiempo no mayor a 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Lamento profundamente que en medio de los retos que enfrenta Zacatecas, algunas voces opten por sembrar dudas, por reproducir especulaciones sin fundamento. Palabras como aparentemente no tiene, no significa que no tiene. Afirmarlo, no solo sin ninguna prueba, no solo es falso, sino que abona a una de las crisis más fuertes que vive nuestro país y el mundo, la desinformación, una práctica que es cotidiana y que manejan muy bien los partidos de oposición. La desinformación lastima la vida pública y como representantes populares debemos combatirla, no alimentarla. Zacatecas necesita altura de miras, necesita seriedad, necesita que nos concentremos en lo que verdaderamente importa. Y si algo reconocemos en el grupo parlamentario de Morena
es que el gobernador está haciendo acciones firmes y profundas, necesarias para transformar a nuestro estado, inversión en obra pública, política de bienestar, fortalecimiento de seguridad, impulso al campo y trabajo coordinado con la federación para recuperar la estabilidad y la esperanza de las familias zacatecanas, esperanza que fue arrebatada por quienes hoy ostentan la desinformación. No hay que caer en politiquería, no normalicemos la mentira como herramienta parlamentaria. La mejor política exterior es la interior, la que se construye con trabajo, con resultados, con compromisos con la gente y no con rumores. Y acepto el llamado que hace el diputado migrante del PRI para que los 30 diputados acompañemos los esfuerzos de la Secretaría del Zacatecano Migrante y trabajemos por los migrantes zacatecanos que están en los Estados Unidos. Ojalá que pueda comenzar a asistir a las reuniones, ya no de manera virtual, sino de manera presencial. Ahí siempre tendrá las puertas abiertas, porque si algo ha caracterizado al actual gobierno es esa apertura a todas las visiones y a todas las ideas. Por eso es importante que en esta legislatura mantengamos un debate responsable, basado en hechos, que dejemos al lado las especulaciones y que nos concentremos en lo que la ciudadanía nos exige, en soluciones y no en desinformación. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias. Diputada presidenta, por alusiones personales. Tiene el uso de la voz la diputada María Teresa López García, hasta por un tiempo de 3 minutos para concluir su intervención. Bueno, para concluir, al diputado Roberto Lamas, decirle que coincido con usted, digo, de manera personal me tocó encabezar como regidora justamente la Comisión de Atención al Migrante y Asuntos Internacionales en el municipio de Guadalupe y efectivamente fui parte de esas ferias binacionales que usted habla, donde iba el gobernador de manera personal, acompañado de muchas de las secretarías que iban justamente a eso, a atender a los migrantes. Ahí se les daba su acta de nacimiento, su licencia para conducir, incluso su credencial para votar y muchas otras gestiones que los migrantes tenían en puerta eran atendidas de manera personal por el gobernador de ese entonces, que era el contador Alejandro Tello Cristerna. Y bueno, cuando hablamos de aseverar y de asegurar, digo, tan sencillo como asistir a las ferias, digo, como gobernador, ¿estás de acuerdo que ahí pues entonces ya se acaba la especulación? Pero qué raro que en el último año, 4 meses, pues no ha puesto un pie, por algo será. Y por otro lado, qué descaro cuando ahorita salimos y tenemos incendiado el Estado. Una marcha con estudiantes un día, otro día con maestros, otro día con campesinos, otro día con médicos y otro día con trabajadores del gobierno del Estado. Qué vergüenza venir como diputado a asegurar a esta tribuna que las cosas están funcionando, cuando la verdad lo único que queda claro es que este gobierno es una basura y que lo único que ha hecho es actuar en el detrimento de todos los zacatecanos y las zacatecanas. Y evidentemente que como gobierno no estamos haciendo el trabajo. Y digo estamos porque nosotros somos parte y somos representantes populares ante esta soberanía. Y por supuesto que es un gobierno de puertas cerradas. Nada menos el día de ayer vimos el atropello que le hicieron a nuestra compañera diputada, y no lo digo en el caso personal específico de ella, porque estamos hablando de familias y estamos hablando de la representación del gobierno municipal de la capital del estado. Indigno, la verdad Diputada, me sorprende. al tema, por favor. Me sorprende. Para concluir, diputada presidenta, coincido con el diputado Roberto, por supuesto que nos falta gobierno y nos falta darle la cara a los ciudadanos. Es cuanto. Para hechos, Roberto Lamas, para alusiones, perdón, para alusiones. ¿Por qué no?
Porque Diputada me nombró. presidenta, Permítame, diputada gracias. presidenta, para que tome mi asistencia Ruth Calderón. Con mucho gusto, Gracias. diputada Calderón. Gracias, diputadas y diputados. Sus intervenciones han quedado debidamente registradas en el diario de los debates. Para su consulta pública. Por alusiones, presidenta, En por parte de privilegio la… de los derechos presidenta. del acceso a la información, rendición de cuentas y máxima publicidad. Pero cerró. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se clausura esta sesión y se cita a las diputadas y diputados en 3 minutos para la siguiente sesión.